nos encontramos nuevamente en una escuela de vida eterna, donde vamos a dar a conocer una vez más a nuestro Dios como Padre, como Padre. Jesús lo presenta de esa manera. Jesús presenta a Dios como un Padre y lo da a conocer de una manera muy especial. Por eso esta es una escuela para conocer el corazón de Dios. Una escuela donde conocemos los atributos de Dios, las virtudes de Dios, la personalidad y todo lo que concierne al conocimiento de Dios, pero sobre todas las cosas enfocados en conocer el corazón de Dios. Para eso es esta escuela. Bienvenido, bienvenida a esta escuela. Y hoy vamos a ver cómo Jesús presenta a Dios como un Padre. Interesantísimo, interesantísimo. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 15, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírles. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Bueno, acá vemos el escenario donde Jesús va a hablar de Dios como Padre. Un escenario compuesto de pecadores y publicanos y que Jesús come con ellos y andaba con ellos. Había de todas las facetas que hay en una sociedad. Había prostitutas, publicanos, gente de clase media, gente de clase muy baja, cobradores de impuestos, todo. Pero la otra parte del público a la cual Jesús tenía que dar a conocer a Dios como Padre, la otra parte eran nada menos que los fariseos y los escribas, los religiosos de su tiempo. ¡Wow! Bueno, aquí Jesús se desplaya hablando del pródigo. Muchos plantean esta parábola como la parábola del hijo pródigo, pero yo lo planteo como el Dios pródigo, porque ninguno de los dos hijos supo responderle a él como padre. Los que estaban en el público estaban siendo confrontados para que se arrepientan y vuelvan al corazón de Dios. Y los fariseos y escribas también estaban siendo confrontados para que ellos dejen su religión de lado y puedan verlo a Dios como realmente es, un Padre. Qué interesante. Y Jesús dice una parábola que comienza en el versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de estos jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió
y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Qué interesante cómo Jesús ilustra cómo Dios es un padre para la clase baja, pecadora, los publicanos, las rameras, las prostitutas, y cómo Dios también tenía un corazón de padre aún para los fariseos, escribas, religiosos. Él quería que los dos públicos a los cuales él estaba hablando lo pudieran reconocer como padre. Y aquí el padre se presenta como un hombre rico, lleno de posesiones, lleno de amor, un hombre generoso con sus hijos, porque el padre está representado por Dios, o Dios se da a mostrar como un padre. El hijo menor representa el pecado de la sociedad, representa la gente que está alejada de Dios, y el hijo mayor representa a los religiosos que creen estar cerca de Dios, pero no lo están. Entonces, a los dos tipos de público, Jesús está tratando de mostrarle el corazón de Dios como un padre. El hijo menor quiere que le adelanten la herencia. El hijo menor ya no soportaba estar en la casa. Se quería ir, pero se quería ir con plata. Supuestamente disfrutar de lo que no había disfrutado antes. Eso era una ofensa. Pedir en el trasfondo judío, pedir dinero antes que el padre muera y reparta su herencia, era una falta de respeto. Porque, en otras palabras, él le estaba diciendo: Padre, tú ya has muerto para mí. Dame lo que me corresponde. En realidad no le correspondía nada porque el padre todavía estaba vivo. Pero así Jesús plantea y empieza a mostrarnos el corazón de Dios como un padre. Que el padre no discute con el hijo, no le regaña al hijo, simplemente le dice: bueno, hijo, te voy a dar tu parte. Te voy a dar tu parte. Este muchacho se impacientó y no pudo esperar el tiempo de Dios. Y lamentablemente mucha gente pierde sus bendiciones por adelantar los tiempos, por reclamar las cosas antes que fueran los tiempos marcados por Dios.
O sea, se adelantan al propósito de Dios en sus vidas y luego vienen consecuencias. ¿Por qué? Porque no tienen el carácter formado para actuar conforme a lo que Dios quiere usarlo. O sea, cuando Dios quiere usar una persona, no la expone de primera, sino que la llama, la procesa y luego la expone. Pero hay gente que se adelanta, aborta los procesos, deja pasar de largo los procesos porque busca reconocimiento, porque busca aceptación, por lo que sea, y termina usando a Dios sin darse cuenta y termina siendo un zafarrancho bárbaro. El reclamo del hijo pródigo es un reclamo egoísta, dame lo que me corresponde. En realidad nunca le había correspondido nada porque el padre estaba vivo y él vivía en esa casa. Y a veces nuestra exigencia no nos deja ver a Dios como padre. Porque si lo pudiéramos ver como padre, tendríamos que tener la paz y la tranquilidad que en sus tiempos nos va a dar mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Y a veces somos derrumbados y gente que con cuestión de fluir antes de tiempo, de salir a la cancha antes de tiempo, intentó manipular el brazo de Dios. ¿Sabe por qué el pródigo dijo, dame los bienes que me corresponden? Porque él no quería escuchar un no como respuesta. Él no le estaba preguntando al padre, dame un consejo, yo me quiero ir porque quiero disfrutar, quiero hacer todo lo que no hice. ¿Qué me aconsejas, padre? No. Él estaba haciendo una demanda, dame los bienes que me corresponden. O sea, no iba a aceptar un no como respuesta. Parece que el orden de la casa se había puesto demasiado duro. Y como el público a quien Jesús se está refiriendo es a los pecadores, gente vulgar, gente desechada quizás, rameras, gente que el corazón de ellos está lejos de Dios, porque quizás tiene una imagen deformada y no lo puede ver a Dios como padre, por la sencilla razón que en su casa a lo mejor hubo padres ausentes, padres golpeadores psicológicamente, físicamente, y Jesús está presentándolo al Padre como él realmente lo vivía a Dios como Padre. Entonces, estar en la casa ya era un yugo demasiado difícil para el hijo menor. Y también nos demuestra que no conoce el corazón del padre, por eso hace una demanda, no hace un pedido de consejo, no pide ayuda, está demandando, dame. Como diciendo, a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, nadie me va a decir cómo tengo que vivir. ¡Wow! Esa demanda era algo que pesaba en la vida del padre. Y el hijo no comprende el corazón del padre. Por eso se maneja de esa manera. Y dice que el padre, dice que entregó. ¿Por qué? Porque vio que el mal ya se había apoderado del corazón de su hijo. El mal ya había ganado el corazón de su hijo. Y ya no tenía vueltas. Por más que lo aconsejara, por más que le dijera no te conviene, tendrías que esperar un poco. Ya se había apoderado del corazón de este joven. Dice el versículo 13 que se fue a un país lejano y vivió desenfrenadamente y derrochó toda su herencia. Evidentemente, este chico estaba reprimido.
y quiero libertad. Y en vez de vivir libertad, vivió libertinaje que lo terminó destruyendo. Porque una cosa es que tengamos libertad y otra cosa muy distinta es movernos en libertinaje. Que el libertinaje hace que nos autodestruyamos, porque no sabemos interpretar que la libertad tiene límites y respetar esos límites nos hacen más libres aún todavía. A ver, un tren nunca es más libre que transitando por sus propias vías, pero a su vez las vías le ponen un límite, si no descarrila. Entonces, la libertad del tren está en moverse a través del carril. Que el carril es lo que le marca el espacio donde se va a mover para que pueda ir a gran velocidad y ser libre. Este joven se alejó del padre, se alejó de la casa, se alejó de su familia, se alejó del lugar donde él tenía asegurada su provisión, su protección, se alejó de la fuente que le podría haber dado vida. Porque Jesús se estaba refiriendo a gente que estaba alejada de Dios. Pero no se acercaba por temor a encontrarse con un Dios represor, con un Dios castigador, con un Dios juez, condenador. Y eso es lo que quería Jesús darle a conocer, que Dios es Padre. Y un Padre, si te tiene que corregir, te va a corregir por tu propio bien. Si te tiene que disciplinar, te va a disciplinar por tu propio bien. Pero lo va a hacer en una actitud de amor, para que puedas superar situaciones, para que puedas avanzar. Entonces, se alejó justificando una ofensa o un enojo que nunca lo hubo, porque Jesús acá no lo describe. Estaba ofendido, estaba insatisfecho, estaba herido. Quizás tenía problemas con su hermano mayor, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos seguro es que él no conoce el corazón del Padre, simplemente no lo conoce. Entonces, dejó el Padre la protección de la casa, la provisión de la casa, por buscar nuevas aventuras, por darle rienda libre a su corazón. Pero no se daba cuenta que algún día el dinero que se llevaba se iba a terminar. Los amigos que iba a conseguir con ese dinero y las amigas también se iban a terminar. Y tendría que volver a casa. Vivió, dice, desenfrenadamente. Cuando la palabra de Dios dice desenfrenadamente, está hablando de gente que pierde el juicio y la razón. Ya pierde la capacidad de razonar. O sea, gente que se queda sin sabiduría. El estilo de vida de una vida desenfrenada es un estilo sin límites. O sea, yo hago lo que se me canta, transgredo todo, me llevo por delante todo. A mí nadie me dice cómo se tienen que hacer las cosas. Literalmente lo que estaba diciendo acá es que el pecado embrutece espiritualmente a las personas. Pierden su capacidad de juicio, pierden su capacidad de reflexión, pierden su capacidad de autocrítica y pierden su capacidad de crecer en la vida. Es muy triste. ¿Por qué? Porque lo que él estaba haciendo terminó acostumbrándolo, y lo que te acostumbra te mata, porque no te permite cambiar. Entonces, ya había perdido la vergüenza, ya había perdido los límites, ya había perdido su educación,
su manera de vivir bien. Y ahora su conciencia, que ya está cauterizada, no le responde. Porque ahora nada ve como malo, nada ve como malo. Dice el versículo 14 que cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a faltarle, a pasar necesidad. Y ahora los amigos, ¿dónde están? Las amigas, ¿dónde están? Las chicas con que él andaba de joda, las chicas con que él se acostaba, porque acá Jesús dice que se cansó de andar con rameras y prostitutas y vivió en un gran derroche, De ser un hijo que tiene provisión, protección, paternidad, pasó a ser un paria en la vida. ¿Y sabe una cosa? Dios tiene mensajeros. Cada vez que nos alejamos o cada vez que necesitamos volvernos a Dios, Dios envía un mensajero. A este hombre le envió un mensajero. Se llamaba hambre, se llamaba necesidad, se llamaba carencia, se llamaba nostalgia, se llamaba desesperación. Porque con eso Dios quería acercarlo a él. Dios quería volverlo a él. O sea, Dios quería que él vuelva y se dé cuenta que había perdido lo más importante en su vida, que era un padre. Entonces Jesús se refería a ese público diciéndole, señores, Dios es Padre y los está buscando. Si hoy tienen necesidades de todo tipo, si han perdido el rumbo en la vida, si han caído bajo un vacío existencial, si les ha pasado lo que les ha pasado, Dios todavía es Padre y los está esperando. Entonces ahora en su estado actual él estaba despreciado, él estaba humillado, él estaba solo, él estaba lleno de angustia. O sea, teniendo todo, ahora necesitaba de todo. Como sabíamos decir antes, le llegó la noche, o lo alcanzó el pecado. Hay un proverbio, Proverbios capítulo 16, versículo 18, dice, antes del quebrantamiento está la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Te lo vuelvo a leer. Antes del quebrantamiento está la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Su pasado de prosperidad en la casa ahora es un presente de miseria. Es un presente de miseria. De ser un don alguien, pasó a ser un don nadie. O sea, de un extremo se fue al otro extremo. Antes le sobraba, ahora le faltaba. Antes tenía de todo, ahora no tenía nada. Y la gente todavía, como en aquel tiempo, duda en volverse a Dios. Duda en volverse a Dios. ¿Sabes que al igual que este joven, que quería, dice la Escritura, aunque más no sea la comida de los cerdos? ¿Y cuál era la comida de los cerdos? Basura, desechos. Y aunque sea deseaba comer eso, algarrobas. Pero hoy encontramos mucha gente comiendo basura, desechos, sobras, tratando de inventarse una religión con una automejora y no considerando que la salida está o viene de afuera. Y actuar religiosamente es actuar para yo ganarme las bendiciones, para yo impactarlo a Dios, para yo ganarme el favor de Dios, para yo.
Por eso encontramos mucha gente comiendo basura. En los dos públicos. Gente desechada por la droga, por el alcohol, por la prostitución. Gente que se autoflagela porque nadie les habló de Dios como Padre. Gente que han tenido vacío de paternidad. Y dentro del esquema religioso también hay gente comiendo desechos, sobras, basura. Gente en ruina, en angustia, en depresión, en tristeza, en enfermedad, en peleas. Porque la religión produce cualquier cosa menos la sanidad del corazón. No hay sanidad en el corazón. Y se puede ser enfermo, religioso. ¿Y qué me refiero con esto? Porque era parte del público que Jesús le hablaba. Estaba gente enferma, enferma de falta de perdón, con ira, con raíces de amargura, descalificando a todo el mundo, criticando a todo el mundo, condenando a todo el mundo. Y están comiendo desechos cuando en la casa de papá está lo mejor, hay comida de sobra. Este muchacho perdió su dignidad, perdió su nobleza, perdió su paternidad. Pero en un momento de su vida, dice el versículo 17, que recapacitó volviendo en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Es como diciendo, ¿qué hago yo acá? ¿Tan bajo pude llegar? ¿Qué estoy haciendo acá? Sabe que la amnesia señala la pérdida de la memoria. Y este hombre entró en amnesia. Se olvidó que tenía una casa. Se olvidó que tenía un padre. Se olvidó que tenía protección. Se olvidó que tenía provisión. Tan solo por no conocer a Dios como Padre. A eso se refería Jesús. Y se lo estaba presentando a ese público, a Dios, como un Padre. Entonces volvió en sí. Volvió en sí. Llegó un momento que parece que se le hizo luz y pudo recapacitar. Y cuando dice volvió en sí, volvió a la razón. Volvió a tener criterio. Volvió a tener sentido común. Y él comenzó a hacer historia. Los jornaleros en la casa de mi padre tienen comida de sobra, yo aquí perezco de hambre. Comenzó a recordar y comenzó a comparar su experiencia actual con lo que él tenía cuando se fue de su casa. Se había olvidado quién era su padre, quién era su familia, sus hermanos. Se olvidó de los propósitos que el padre tenía en la casa para con él. Se olvidó de todo. Ahora, dice Proverbios capítulo 15, versículo 21. Al necio le divierte su falta de juicio, mas el entendido endereza sus propios caminos. Este joven estaba en un estado de necedad, pero volvió así, volvió en sí. ¿Qué significa? Comenzó a arrepentirse de sus malas decisiones. Y ese arrepentimiento fue total. Fue un arrepentimiento intelectual porque recapacitó, tuvo conciencia y dijo, en la casa de mi padre hay comida de sobra. También fueron tocados sus sentimientos, sus emociones. Sintió nostalgia y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre están mejor que yo? Sintió esa nostalgia dentro de él. Me levantaré e iré a mi padre. ¿Y sabe lo lindo que dice 2 versículos más abajo? Y levantándose vino. Quiere decir que lo que deseaba su corazón y la decisión que había tomado la hizo realidad. No fue solo una expresión de deseo. Lo hizo realidad, volvió en sí. Dijo, pero si yo tengo un padre, yo tengo una casa.
Entonces, cuando él se acerca al Padre, ya no tiene excusa. Como muchas veces nosotros tenemos excusa. Me está yendo mal, culpa de mis amigos, culpa de los que me junto, culpa de mi jefe, culpa de mi compañero de trabajo, culpa de mi tío, culpa de mi abuela, culpa de mi... O sea, excusa, 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 justificativo. Transferimos para todos lados acusaciones y no podemos ver, como vio este joven, que el problema era el mismo. Y hasta que no vemos que el problema somos nosotros mismos, no hay posibilidad de cambio. ¿Y cuándo vemos que el problema somos nosotros mismos? Cuando dejamos de echarle la culpa a los demás. Porque en ese momento estamos capacitados para hacer una autocrítica. Entonces, este joven entendió que levantarse tiene que ver con una decisión. O sea, caer tuvo que ver con una decisión, pero levantarse también tuvo que ver con una decisión. La decisión de volver a su casa y empezar de nuevo. Tomó iniciativa propia, recapacitó, reflexionó. Es que volvió a su casa para pedir ayuda. Dejó su orgullo de lado. Dejó su soberbia de lado y dijo, voy a hablar con papá y que me dé una nueva oportunidad, aunque más no sea como un jornalero. Acción y reacción. Él actuó por acción. A veces la vida nos va a hacer actuar por reacción, pero este actuó por acción. No exigía su anterior estatus, no fue pensando, me tiene que devolver todo lo que yo era. No quería su posición anterior, reconoció su indignidad. A tal punto que él dijo, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Pero fue con una actitud de fe, creyendo que el papá le iba a dar una nueva oportunidad. Porque Dios como Padre es así. Cuando caemos en su corazón, Él está dispuesto a darnos una nueva oportunidad cuando hay un verdadero arrepentimiento. Por eso a veces me ha tocado aconsejar gente y le pregunto si el pecado te dejó más cerca o más lejos de Dios. Si te dejó más cerca de Dios, buenísimo, ganamos la batalla. Porque siempre en el corazón de Dios hay una nueva oportunidad para sus hijos, para sus hijas. Él creyó que el Padre lo perdonaba. Él creyó que el Padre le daba una nueva oportunidad porque verdaderamente estaba arrepentido. Y también en la parábola habla del hermano mayor, o sea, de los religiosos, los fariseos. Y este hombre tenía un espíritu de fariseísmo, o sea, un espíritu de religiosidad. No hay nada más perverso que un espíritu de religiosidad. Porque, a ver, si el religioso te tiene que matar, te mata y no tiene cargo de conciencia. No siente culpa por lo que hace porque cree que está haciendo lo mejor. Por eso muchos en nombre de la religión andan armados y matando gente. Pensando que es su Dios el que le pide que mate gente. No tiene cargo de conciencia, no tiene culpa. El hermano mayor estuvo en la casa, pero nunca estuvo con el corazón del Padre. O sea, tú puedes estar en un lugar, pero tu corazón no está ahí. Eso era lo que le pasaba al hermano mayor. Gente que por años vivió en la casa, pero no se sintió de la casa, no se sintió parte de la familia. Ahora, ¿qué pasaba con este joven? Afloró lo que tenía dentro, porque ahí Jesús se está refiriendo al público religioso. ¿Y qué había en el corazón del público religioso? Lo que hay ahora. ¿Y qué hay ahora? Bronca, resentimientos, odio, envidia, hipocresía. Todo eso es lo que contiene la religión. Y se olvidaba que él también era tan pecador como su hermano.
y acusó a su padre de extender misericordia, de extender nuevas oportunidades, de extender gracia. Dice, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. O sea, viene tu hijo, no dijo, cuando volvió mi hermano, le hiciste fiesta. Salió todo lo que había en su corazón. Este hombre tenía raíz de amargura. Este hombre tenía falta de perdón. Este hombre tenía odio. Este hombre tenía envidia de lo que el padre había hecho con el hermano, porque le reclama, ni un cabrito a mí me diste para gozarme con mis amigos. Es un espíritu acusador, es un espíritu no reconciliador. ¿Sabe lo que fue para este hombre que vivía en la casa que el padre le haga una fiesta y lo celebre cuando tendría que haberlo castigado por todas las que se mandó? Vestido nuevo, anillo de autoridad, sandalias nuevas, fiesta, becerro gordo. ¿Sabe cómo se sintió este hombre? Como se sienten los religiosos. Se sintió víctima de su padre, se sintió víctima de su hermano, se sintió víctima de haber sido fiel y trabajador en la casa, se sintió víctima de los demás y se sintió como que era víctima porque habían sido muy injustos con él. El espíritu de víctima es un espíritu manipulador. Él quería manipular al padre. Como todo religioso tiene un espíritu manipulador. Entonces, ese espíritu y esa actitud no le permitían gozarse con el padre de haber recuperado a su hijo. Ese espíritu y esa actitud lo volvieron un necio también. Así como el otro fue un necio y derrochó todo y anduvo ensuciándose de la peor manera, este fue un necio porque ahora él se creía que era mejor que su hermano y en su corazón había de todo. ¿Vieron que los religiosos se creen mejor que los demás y en realidad están peor que los demás? Bueno, así estaba. Y si tú te quedas con ese espíritu, siempre te vas a quedar fuera de la fiesta. Por eso dice que los escribas y los fariseos murmuraban. Mire lo que dice. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. ¡Wow! ¡Wow! Ahora, si él tenía que cambiar ese espíritu, significaba que él iba a tener que cambiar de actitud. O sea, iba a tener que perdonar a su hermano como el padre lo había perdonado. Iba a tener que aceptar la fiesta. Iba a tener que aceptar que su padre le daba una nueva oportunidad. Iba a tener que aceptar que su padre de nuevo lo reconocía como hijo. Y él quería y demandaba castigo, demandaba leña, demandaba palo. Ahora, la actitud del padre con el hijo mayor, dice entonces se enojó y no quería entrar. Versículo 28. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mire la actitud reconciliadora del padre. Mírelo a Dios como padre. Cuando tú te has alejado, o cuando tú piensas que estás cerca, pero en realidad estás lejos, el corazón del Padre va a salir a tu encuentro. El corazón de Dios como Padre va a salir a tu encuentro y te va a rogar que vuelvas a la casa, porque allí está Él para darte todas las bendiciones que tú necesitas. Interesante. El versículo 29, mas él respondiendo dijo al padre, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Le pasó factura al padre, ¿vio? Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Bueno, el padre lo orienta en su confusión. Versículo 31 dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, porque eres un hijo mío. Todo lo que yo tengo es tuyo. Mientras él le decía,
Un cabrito no me has dado. El padre le decía, todo es tuyo. Pero no me has dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. El padre le decía, mi amor, todo es tuyo. Todo está a tu disposición. Qué lindo tener un padre así, ¿verdad? Y él le explica, dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Lo que el padre le está diciendo, si yo hubiera actuado como tú quieres que yo actúe, él ya vino golpeado por la vida, él ya vino golpeado por el fracaso, él ya vino golpeado por la frustración. Yo tenía que celebrarlo para que no se vuelva a ir, porque si lo castigo, porque si le recrimino todos los errores, él iba a experimentar más rechazo del rechazo que había experimentado afuera. Ya su conciencia lo había castigado demasiado. Ya tenía el dolor de haberle fallado al Padre. El Padre advirtió eso porque Dios tiene un corazón de Padre. Siempre va a advertir tu fracaso, siempre va a advertir tu desilusión, siempre va a advertir tu dolor. Y siempre va a estar apuesto para darte nuevas oportunidades. Porque Él conoce tu corazón, porque es Padre. Entonces el Padre le dice, este tu hermano era muerto y ha revivido, estaba muerto. Se había perdido y es hallado, por eso lo tuve que celebrar. Y acá vemos en el corazón del hijo mayor, el religioso, que Jesús está dando a conocer, el total desconocimiento del corazón del Padre. Y cuando tú no conoces a Dios como Padre, te vuelves legalista, te vuelves acusador, te comparas con los demás y siempre te crees mejor, te llenas de soberbia. Aparte, no tenía idea del tiempo que estaba viviendo el padre en la casa. El padre y el hijo menor estaban viviendo un tiempo de fiesta y él estaba viviendo un tiempo de resentimiento, de odio. Era necesario hacer fiesta, era necesario. Cada vez que tú actúas con este espíritu religioso, siempre te vas a quedar fuera de la fiesta, siempre te vas a quedar fuera de la casa, siempre te vas a quedar lleno de enojo, de resentimiento, de amargura, de víctima. Siempre te vas a quedar afuera del tiempo de Dios y de los planes de Dios, te vas a quedar afuera. Y vas a ser de la gente que se rodea contigo unos amargados, unos deprimidos, unos falta de perdón. Vas a ser siempre un murmurador, un cínico. Siempre buscando a quién acusar por qué la vida te falló, por qué las cosas te salieron mal. Y sabes una cosa, te vas a volver un resentido, una resentida. Y no vas a poder gozar de esa preciosa herencia que Dios tiene para ti. Y sabe una cosa, acá yo tengo en mis apuntes anotado algo importante. El corazón del Padre. El corazón del Padre para los dos hijos. Dice que salió corriendo cuando vino el que estaba peor. Acá Jesús ya se dirige a los que no han conocido ni religión y están lejos de Dios por los motivos que sean. Por más sucio que tú estés, por más embarrado que tú estés, al corazón de Dios como Padre no le importa tu estado, porque Él no ve tu estado actual, Él va a ver lo que va a hacer contigo. Por eso Él le decía a su hijo mayor, era necesario hacerle fiesta a este. ¿Y qué hizo? Lo celebró. Qué lindo es ir a un lugar donde te reconocen y te celebran, aun cuando te hayas equivocado. Pero así somos los latinoamericanos. No reconocemos a nadie, no valoramos a nadie. Si le va bien queremos que le vaya mal o le tenemos envidia.
Después que el Nápoles reconoció a Maradona, nosotros, Maradona es argentino, Maradona es argentino. Pero lo tuvieron que reconocer en Italia primero, para después reconocerlo nosotros. Pasó lo mismo con Messi. Lo tuvieron que reconocer en el Barça, en España. Y ahora, no, Messi es argentino, es nuestro, es nuestro. Porque así somos. Porque no conocemos el corazón de Dios como Padre. Fíjese, él le dice, búsquenle el mejor vestido, está sucio, está harapiento, que se pegue un baño y búsquenle el mejor vestido. Devuélvanle el anillo de autoridad, como hijo tiene que tener anillo de autoridad. ¿Y qué más? Pónganle calzado y hagamos una fiesta, pongan música, matemos el becerro gordo, matemos lo mejor, invitemos a los vecinos, hagamos una fiesta. Dice la Escritura que cada vez que un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos, los ángeles están de fiesta. Y voy terminando. Dios es Padre y tiene un corazón de Padre. Puedes volverte a Él cuando quieras. O puedes llegar a Él de la manera que quieras. Pero llega con un corazón sincero, con un corazón honesto. No sigas siendo el religioso que condena, juzga a los demás, se compara con los demás, se cree mejor que los demás. Eres un fariseo total, eres un religioso total. El Padre nos va a bendecir siempre, porque en su corazón de Padre está el deseo de bendecirnos y demostrarnos que Él siempre está dispuesto a bendecirnos. Jesús presentó al Padre a lo peor de la sociedad y a la religión. Y le dijo, señores, la representación de ustedes está en el hermano mayor que tocó fondo, que no entendió la libertad de la casa, y está en el hermano menor que tocó fondo, y en el hermano mayor que se creía mejor, pero su corazón estaba repodrido. Así te lo digo. Por eso Jesús muchas veces a los fariseos les dijo sepulcro blanqueado. ¿Sabe lo que es un sepulcro? Vio que está bien pintadito, hay florcitas lindas, pero adentro hay un cadáver que está podrido. Bueno, eso es la religión. Y Jesús le dijo, señores, el hermano mayor los representa a ustedes, los escribas y los fariseos. El hermano menor, señores, representan a ustedes que son lo peor de la sociedad. Y le presentó a Dios como Padre, como hoy te lo presento yo a ti. Es hora de volver al Padre. Gracias por haber participado de esta escuela de vida eterna. Y nunca, nunca olvides que el día que conozcas a Dios vas a conocer lo que es un verdadero Padre. Así lo presentó Jesús, porque para Jesús Él era su Padre. Y lo quiso compartir con nosotros. Cuando hacemos la oración del Padre nuestro, Él dice, Padre nuestro. ¿Saben lo que dijo Jesús? Les comparto mi Padre. Es nuestro, ya no es mío solamente, es nuestro. Qué grande el Señor. Te bendigo y nos vemos en la próxima escuela de vida eterna.